Venimos considerando ya hace un buen tiempo que esta pandemia y que lo que está ocurriendo son señales que Jesús nos ha dejado. Y en Mateo 24:44 Jesús dice: estén ustedes preparados. Y de eso quiero continuar hablando. Hemos considerado en qué tenemos que estar preparados. La semana pasada y la anterior vimos una de las cartas que Jesús le manda a que le escriba, el apóstol Juan, que Jesús manda que escriba a la carta a la iglesia que estaba en Éfeso, y representaba ese momento donde se ha perdido el primer amor, y estuvimos considerando por qué es tan importante recuperar el primer amor. Y hoy quisiera continuar con otra de las cartas, la que el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Yo me gustaría que usted en su casa haga una oración, le pidamos al Señor, ore conmigo. Padre, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender tu palabra, y más allá de las palabras que yo pueda decir, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno como lo necesita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le decía, Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 al 11 vamos a leer. Es el mensaje a Esmirna. Dice el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, esta carta que el apóstol Juan recibe para la iglesia de Esmirna es una carta diferente a la que tenemos en la que vimos la semana pasada de Éfeso. Aunque Esmirna y Éfeso eran dos ciudades muy parecidas, eran ciudades, puertos importantes, ciudades prósperas, según la historia competían entre quienes, como Córdoba y Rosario, quién es la primera, quién es la segunda ciudad de la Argentina. Bueno, Esmirna competían porque algunas tenían características de que eran la primera ciudad de Asia. Eran ciudades muy importantes, y hay muchos indicios de que en el tiempo donde se escribe esta carta, esa ciudad de Esmirna era una ciudad comercialmente muy próspera. Era una ruta que daba entrada al Imperio Romano desde Persia, desde India. Y entonces ellos fueron una ciudad que levantaron un templo al emperador de Roma, y le rendían culto, bueno, honraban al César. Ellos tenían ese tipo de religión, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús se presenta. Es interesante notar la manera que se presenta Jesús. En cada iglesia se presenta con alguna particularidad, y en este caso Él se presenta como el primero y el último. Es decir, no hay nadie antes que yo, no hay nadie después que yo. Está diciendo: yo soy el primero y el último. En otras palabras, el más grande. No hay un poder por encima de Él. Pero también se presenta de una manera que dice: estuve muerto y vivió. Como diciendo: yo atravesé por la experiencia por la que pasan los seres humanos, la experiencia de la muerte, y la pude vencer. Es maravilloso la manera que Jesús se presenta, porque tiene un indicio de a dónde luego va a ir dirigida su carta y por qué lo hace intencionalmente de esta manera. Tengamos en mente
que él dice: yo soy el que tengo todo bajo el control, soy el primero, soy el último, no hay nadie más grande, no hay nadie más fuerte. Estuve muerto, pero vencí a la muerte. Y usted sabe que nosotros como cristianos tenemos una gloriosa promesa, que el último enemigo que un cristiano vencerá será la muerte. Vencemos muchos otros, pero cuando llegue la muerte, pues en algún día resucitaremos y también la muerte será vencida. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, 1 Corintios en el capítulo 15, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Qué lindo poner un epitafio allí donde yacen los cristianos, como diciendo: la muerte no me podrá retener. Y esa es una promesa gloriosa, y Jesús se presenta como el que tiene esa promesa también en su mano. Es una carta esta de los a Esmirna, donde se ven muchos contrastes, ¿no? Por ejemplo, dice: soy el primero, pero también soy el último. Estuve muerto, pero vivo. Es una iglesia pobre, pero rica. Hay algunos que se dicen ser judíos, o sea, pueblo de Dios, pero sin embargo no lo son, son sinagoga de Satanás. Es una iglesia que tenía buenas obras, pero que también sufría. Es decir, tiene muchos contrastes. La segunda cosa que quisiera resaltar es que Jesús conoce las obras, pero también conoce el sufrimiento. Y quiero dejar bien en claro esto. Pues nosotros vivimos en un tiempo donde evitamos, y claro que es una normal condición humana. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Lo evitamos, el sufrimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que ver a lo largo de las páginas de la Biblia que el sufrimiento en cierta medida es parte de la vida cristiana. La victoria es parte de la vida cristiana, y para que haya victoria tiene que haber adversidad. Y a veces en la adversidad podemos llegar a sufrir. Y él dice: el carácter cristiano se forja no solo en las bendiciones, sino también atravesando dificultades. No es algo extraño que un cristiano pase dificultades. Así que aquí en la carta se identifican como tres pruebas, ¿no?, al que atravesaba esta iglesia de Esmirna. La primera dice: pasaban por tribulación. Literalmente, no sé si se traduce como estar presionado por una carga. Tenemos un problema con el sonido. No sé, ustedes me escuchan bien, yo acá me escucho que voy y vengo. O sea, pasaba por presionado por una carga. El hecho de habernos convertido en cristianos implica muchas personas rechazarnos. Implica que hay situaciones que no. Vamos con el cambio. Ahí estamos. Sí, ahí estamos mejor. Vamos de nuevo. Bueno, estas son las tribulaciones. Bueno, esto no es tribulación, esto no es nada. Entonces, estoy diciendo de que Jesús ve las obras y ve también el sufrimiento. Y había sufrimiento porque había como tres clases, según lo que identificamos aquí en la carta. Lo primero, como le decía, tribulación, que significa estar presionado por una carga. A veces el convertirse en el tiempo de Jesús, y aún hace pocos años aquí, cuando uno abrazaba el cristianismo, podía haber sido despreciado. Algunos perdían el trabajo, algunos eran marginados, sus amigos le daban la espalda. Es decir, que había un sufrimiento. El segundo que sufría era porque eran pobres. Y aquí la palabra griega que usa para designar la pobreza es una palabra que habla de mucha necesidad. O sea, una persona que pasaba muchas necesidades, tal vez que apenas si podían sobrevivir. Y el contraste dice, y uno piensa, pero ¿cómo? ¿No es que Dios prospera? Sí, Dios prospera, pero es un momento de lucha, de dificultad. En medio de una ciudad muy próspera, la iglesia estaba pasando necesidades, los cristianos estaban pasando problemas, y es probable que sea producto justamente de esa discriminación.
la gente le cerraba la puerta, la gente no le daba la oportunidad, no les compraban su mercadería. Como quiera que sea, en este caso, la pobreza económica era una prueba para ellos, un caos de sufrimiento. Sin embargo, Jesús dice: aunque ustedes aparentemente son pobres, ustedes son ricos. Tal vez no tenían comodidades, pero Jesús los ve ricos. Y es que ellos tenían riqueza espiritual. Mire, Santiago 2:5 dice: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino. Es que cuando uno tiene riquezas por ahí, tiende a confiar en las riquezas. No olvide usted que las riquezas compiten con el amor a Dios. El amor a las riquezas compite con nuestro amor a Dios. Así que las personas que están a veces limitadas económicamente, Dios le concede una fe, le concede una capacidad de creer para salir de esa situación de pobreza. Ellos eran ricos. La fe es una riqueza importante. Quiero remarcar algo. Usted con riquezas no puede comprar la fe, pero la fe es una riqueza que produce muchos resultados en el reino de Dios y que te va a sostener en los tiempos más difíciles. Es por la fe se logran muchísimas cosas. Usted aún puede ver milagros por medio de su fe. Jesús, ante una multitud necesitada, no tenía riquezas materiales, pero tenía la fe, y él pudo ver la multiplicación y pudo alimentar a multitudes por medio de la fe. La tercera cosa por la cual ellos sufrían tribulación es porque eran atacados por parte de los judíos. Usted recuerde que Jesús fue judío, que los apóstoles eran judíos, que el cristianismo al principio, en el primer tiempo, surge como una rama dentro de los judíos. El imperio de Roma respetaba a los judíos, les respetaba su religión monoteísta. A ellos no le obligaba, no querían tener problemas, así que no le obligaban a que rindan adoración al César. Sabían que los judíos eran monoteístas, que ellos no rendirían. Y cuando los judíos empiezan a perseguir a los cristianos, los denuncian. Vemos que hay mucha tribulación, hay muchas persecuciones por causa de los judíos. Pablo mismo era uno que perseguía a los cristianos, los llevaban presos. El mismo Pablo sufrió tribulación. Fíjese que en Hechos, por ejemplo, 19:19, Pablo mismo, los judíos lo apedrearon en Listra y lo arrastraron fuera de la ciudad. Los judíos perseguían en el primer siglo a los cristianos. Los perseguían porque creían que eran herejes y enseñaban cosas. Y Jesús dice: se dicen ser judíos, pero no lo son sinagoga de Satanás. Es decir, están sirviendo al adversario, están oponiéndose a lo que Dios quiere hacer. Esas eran las tribulaciones que tenían los cristianos en ese momento. 3 tribulaciones, y Jesús las reconoce. Y ahora viene el desafío que les da. ¿En qué tenemos que prepararnos? ¿Qué podemos nosotros en este tiempo, pleno siglo, en el año 2021, aprender de esta carta? ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, todo lo que te he dicho puede aplicarse. Muchos cristianos en este tiempo están probablemente pasando momentos difíciles, como gente que tampoco es cristiana, pero hay un desafío a vencer. Y el desafío en esta carta, y es el título de mi prédica, es el desafío a vencer el temor. El temor frente a lo que viene, frente a lo que alguien puede llegar a sufrir. Fíjese que le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Esta iglesia, como a algunos cristianos que a veces tienden a desanimarse, dice: las pruebas no van a ir en menos. Has sufrido, has tenido muchas tribulaciones, pero quiero decirte, no tengas temor de lo que se viene, que es probable que sufras aún más, pero no tengas temor. No tengas temor. Yo quiero leerte una historia que puede aplicarse en este tiempo, que siguió más adelante. Había un obispo
que se llamaba Policarpio, muy famoso. Dice que fue uno de los discípulos de Juan, de San Juan, el mismo que está escribiendo ahora esta carta. Él conoció el Evangelio en sus años tempranos y se consagró de todo corazón. Pastoreaba la iglesia de Esmirna y estuvo muchos años allí. Era muy respetado, era muy reconocido. Sin embargo, en el año 167 después de Cristo se levantó una persecución violenta contra la iglesia, contra los cristianos. Y entonces Policarpo, justamente acusado por los judíos, fue capturado. Cuando él se vio frente a sus perseguidores, él dijo: hágase la voluntad de Dios en mi vida. Pidió que se le diese de comer y beber a los soldados que habían venido a prenderlo justamente, y le pidió a ellos que les permitieran pasar 1 hora en oración. Y dice que su corazón estaba tan lleno de la gracia de Dios que durante 2 horas continuas estuvo adorando al Padre Celestial y pidiendo para él las fuerzas que necesitaba para sufrir el martirio. Él sabía que el Señor estaba permitiendo este momento. Dice que los paganos que lo atraparon estaban conmovidos ante esta actitud tan noble de este hombre de Dios. Y cuando fue ante el procónsul, le dijo: tené compasión de vos mismo. Sos un hombre de edad avanzada. ¿Por qué no jurás por el emperador? ¿Y por qué no das prueba de tu arrepentimiento negando a Cristo? Maldecilo a Cristo y yo te pongo en libertad. Y entonces este anciano Policarpo respondió: 86 años le he servido a Jesús y Él no me ha hecho sino el bien a mí. ¿Cómo yo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? Dice que finalmente fue condenado a morir, quemado, ante la insistencia de los judíos, que, como le digo, se levantaron en contra. Él fue atado a una estaca y al encender la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco y no lo tocaban. Entonces dieron la orden al verdugo que lo traspasara con su espalda, por lo que manó mucha sangre que apagó el fuego. Así que así sufrió Policarpo, sin rendirse al temor. ¿Qué es el temor? Usted sabe que el temor es algo natural en la vida y que se nos manda a vencerlo al temor. Jesús le dice: no temas, quiero que venzas a algo, quiero que venzas al temor. Muchas veces la Biblia nos exhorta a confrontar el temor. El miedo es un instinto natural que lo tenemos para a veces prevenirnos de situaciones que pueden ser peligrosas. Pero lo próximo que se viene para este mundo, un cristiano no debería estar atemorizado, no debería estar deprimido, decaído. Por supuesto que es la experiencia de muchos, aunque confían en Cristo, pero se nos manda a batallar contra eso. Escuchaba ayer el testimonio de una joven que estuvo predicando, que ella padeció ataques de pánico hasta que entendió que eso no era la voluntad del Señor y le presentó batalla y lo pudo superar. Muchos cristianos, mucha gente hoy vive enferma por la expectativa de lo que se viene. El temor puede enfermarnos físicamente, el temor puede enfermarnos psicológicamente, el temor nos paraliza, nos impide que desarrollemos el total del potencial, nos impide que a veces hagamos cosas que podemos hacer. Mire, el temor nunca debería frenar nuestras convicciones. Y lo que Jesús está diciendo: quiero que venzan el temor. Y la palabra que quiero que usted la tome como un rema para su vida es que Jesús nos dice: quiero que enfrentes al temor y que lo venzas, que venzas tus miedos, que venzas tus temores. Hay gente que se ha encerrado en la casa y no sale por miedo al virus. Cuídate, pero no tengas temor. Mire, nosotros creemos y vemos evidencia de que muchos cristianos han partido a un ministro del Señor por causa del COVID. Dice que es cierto, no es algo imaginario, no es una mentira, es una realidad, pero no podemos nosotros temer. Y yo quisiera darte unos tips de cómo en la palabra de Dios vemos que podemos vencer al temor. En primer lugar, es una decisión, ¿no? Yo tengo que decidir enfrentarlo. Es un enemigo que usa el diablo para
infundirme temor. Eso no viene del Señor. El temor no viene de Dios. El temor del miedo no viene de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso se nos pide que todo cristiano seamos llenos del Espíritu Santo, porque esas tres cosas hacen huir al temor. En primer lugar, el poder, es decir, me voy a sobreponer. El dominio propio es ser dueño de mí mismo, no dejarme controlar por nada, sino que estoy al control de mis emociones. No permito que mis emociones me gobiernen, yo me baso por convicciones. Eso es dominio propio. Y luego el amor, es el espíritu que el Señor nos ha dado. Porque la segunda cosa que quería decirte es que la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo tengo un amor hacia Él, hacia el perfecto, hacia Dios, cuando mi amor crece hacia Dios, por eso es que tiene una relación muy marcada esto de no perder el primer amor, porque el primer amor te va a llevar a vencer el temor. El perfecto amor, cuando uno se llena del amor de Dios y ama al Señor con todo el corazón, sabe de que Dios está al control. Fíjese en primera de Juan 4:18, dice, yo lo tengo aquí en la versión NTV, esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y por último, lo primero que te dije, el temor es un espíritu que no viene de Dios, hay que rechazarlo y hay que asumir el espíritu de Dios, hay que llenarnos del espíritu de Dios. Lo segundo, llenarnos de amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Confío en que mi Padre es bueno. Que justamente la tercera tips que quería darte es que hay que fortalecer nuestra confianza en el Señor. Por eso Jesús se presenta diciendo, hey, yo soy el primero y soy el último, no tengas miedo. Lo que yo permito en vos, yo lo puedo controlar. Y no voy a dejarte probar más allá de tus fuerzas, sino que junto con las fuerzas te daré la salida. Es decir, nosotros tenemos que llenarnos de una convicción de que las tribulaciones el Señor las permite. No es que algo raro, algo extraño está pasando. Mira, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. A veces alguno dice, pero si yo hago todo bien, no sé por qué me pasan estas cosas. Bueno, porque se cumple la palabra. En este mundo, Jesús nos dijo en San Juan 16:33, en el mundo hallaréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, mi confianza tiene que estar en Él. El mundo es un enemigo vencido, pero hay que enfrentarlo. Y personalmente, cada uno de los hijos de Dios deberemos enfrentar la persecución, la tribulación, el sufrimiento, y deberemos vencerlo. San Juan 16:33 dice, confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hay una promesa maravillosa que se encuentra en Isaías capítulo 41, en el versículo 10, que también tiene que ver con esto. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. ¿Usted cree que Jesús está con usted? Pues tenemos que creerlo. Es más allá de lo que yo sienta, yo sé que Jesús está conmigo. No te angustie, porque yo soy tu Dios. Saca la angustia de tu corazón, pone tu mirada en Cristo. Hay un hermoso himno que me encanta. Pon tus ojos en Cristo, lleno de gracia y de amor, y lo terrenal perderá su poder. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Escucha la promesa, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos creó para vivir sin miedo.
No podemos sucumbir al miedo, no podemos vivir en temor. Enfrenta tus miedos, tomado de la mano del Señor. El apóstol Pablo decía, ante todas esas cosas somos más que vencedores. Cuando lo enfrentas al miedo, vos podés vivir con el gozo del Señor. Fíjate que Él da dos promesas maravillosas. Jesús, cuando le escribe, le dice, mira, te voy a dar dos premios. Yo identifico dos premios aquí. Si aprendes a vencer el temor, dice, te daré la corona de vida. Te daré la corona de vida. ¿Qué es corona? Bueno, la corona puede ser lo que se le daba a los vencedores de las carreras, las competencias. O sea que si vos vences, tenés un premio, una corona de vida. Pero también habla de autoridad. Aquella persona que no sucumbe ante el temor, que entiende que la tribulación puede venir a su vida, pero no sucumbe, no se amarga, no vive amargado por más problemas que tenga. Escucha, no vivís amargado por más problemas que tengas, sino que encontrás gozo aún en medio de las pruebas. Encontrás fortaleza en Dios aún en medio de las pruebas. Eso es corona de vida. Eso es algo que Dios te otorga y te dice, mira, no importa con qué te den. Es como Jesús, que dice, por el gozo puesto delante de Él, padeció, sufrió, pero no le hizo caso al sufrimiento. Él tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio, en el gozo. Quiero decirte que la corona de vida es lo que experimentó, por ejemplo, este hombre Policarpio. Él dijo, podrás matarme, pero no podrás robarme la vida de Dios, no podrás quitarme lo que Dios me ha dado. Recibir la corona de vida, una vez que no le das lugar al temor, sabes que el sufrimiento puede ser parte del cristianismo. Ahí dice, algunos de ustedes serán echados presos y serán probados, pero bueno, no tengan temor de lo que van a pasar. A veces no entendemos las cosas que pasan. Lo que tenemos que confiar es que Jesús sabe todas las cosas. Y si Él lo permite, Él lo controla. Y si Él lo controla, yo tengo que creer que todas las cosas me ayudan a bien a los que a su propósito fuimos llamados. Amén. Entonces te entrega una autoridad increíble para vivir, para disfrutar de la vida abundante, aún en medio de las persecuciones. Podés gozarte en las tribulaciones. Podés hacer lo que Santiago dijo, tenés por sumo gozo cuando te halles en diferentes pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas cabal y perfecto y no te falte nada. Quiero terminar. Jesús advirtió que la tribulación sería 10 días. Bueno, algunos dicen que eran 10 días literales, otros dicen que fueron 10 periodos de emperadores. Como quiera que sea, lo que yo quisiera remarcar es que tiene un principio y tiene un fin. Como dice un viejo dicho, no hay mal que dure 100 años. Jesús lo sabe y viene precedida esta promesa por una exhortación. Él dice, al que tiene oídos, oiga. Es decir, al que oye, ponelo en práctica. Saca los temores de tu vida. Mira, ¿qué temores tengo? Al que tiene oídos, oiga. Esto es un mensaje, no es un mensaje para divertirte. Prepárate para sacar fuera el temor. Decirle a tu corazón que sea valiente. Decirle a tu corazón que se esfuerce. Decirle a tu corazón que no tema. Aférrate a tu Dios. Deja de estar todo el día viendo noticias que te meten en temor. No hagas eso. Métete en la palabra que te infunde poder y te infunde valor. Y la promesa dice, al que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Todos, hay un viejo refrán cristiano que dice, al que nace una vez, muere 2 veces, pero el que nace 2 veces, muere una sola vez. La primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es la muerte espiritual. Los vencedores son los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que creen que Él es el Hijo de Dios. Y se nos llama luego a vencer el temor y a vencer la pérdida del primer amor, pero ya somos vencedores, ya somos. Jesús conquistó por nosotros y nos entregó vida eterna. Somos vencedores. ¿Quién es el que vence sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya tenés esa corona, ese regalo que es que no vas a tener segunda muerte. Podrás morir una vez, pero solo una vez. No habrá muerte espiritual, no habrá separación eterna de Dios, que es la segunda muerte. Estarás junto con el Señor todos los días.
Así que el temor es un arma que opera en este mundo. Es un arma del enemigo, no viene del Señor. Así que yo quisiera cerrar esta prédica haciendo una unión. Si has recuperado el primer amor, seguramente ese primer amor echará fuera el temor. Y hoy quiero orar para que le des pelea a tus temores, cualquiera sean. Hay miedo que te atan, que tal vez no tienen nada que ver con lo que Dios tiene para tu vida, pero que te frena, porque Dios tiene algo para tu vida y el temor te puede frenar. Dios nos dice muchas veces: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. El temor es como la fe al revés. Si vos le das lugar a la fe, verás milagros. Si le das lugar al temor, verás derrota. Así que hoy quiero que tomes la decisión, que pienses qué temores son los que te están oprimiendo. No proyectes la culpa en nadie. No digas: sí, lo que pasa es, si sos miedoso o sos miedosa, pues es tiempo que te levantes en Cristo. Que digas: voy a enfrentar mis temores, voy a esforzarme, voy a ser valiente, voy a luchar contra el temor. No me voy a rendir al temor, voy a tener mi confianza en el Señor, voy a amarlo al Señor para que el perfecto amor eche fuera el temor, y voy a tener sus promesas de que el espíritu que a mí me ha dado y que quiero que vive en mi vida es de poder, de amor y de dominio propio. Si estás aquí escuchando esta transmisión por primera vez, quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Él cambiará tu vida por completo. Él te dará ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es una religión, es una persona que se recibe con una oración. Quiero que me acompañes en esta oración. Padre, abro mi corazón a Jesús. Te pido que perdone mis pecados y que vengas a mi vida hoy, ahora, porque hay miedos que quiero que salgan de mi vida y he entendido que tengo que presentar batalla tomado de tu mano. Te doy gracias por escucharme en el nombre de Jesús. Y ahora nosotros que somos cristianos, quiero que escuchemos la advertencia del Señor. No hay reproche en esta carta, qué lindo. Solo le dice: prepárate mentalmente para no dar lugar al temor. Prepárate mentalmente. Podrá venir persecución, pero vos sos un hijo de Dios. Podrán venir momentos difíciles, pero vos prepárate mentalmente. El Señor está al control. No hay nada que pueda destruir a un hijo de Dios en las manos de Dios. Así que oro por tu vida. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están conectados, los que están en vivo, los que van a estar dentro de un rato más tarde, los bendigo y declaro, Señor, que el Espíritu Santo viene a sus vidas y que ellos tienen la lucidez para enfrentar el temor y tienen los oídos abiertos para oír lo que tú les estás diciendo hoy. Enfrentar el temor y vencerlo, y tú le darás la corona de vida, la autoridad para disfrutar de los momentos de la vida, los buenos y aún los malos, los difíciles y los que no son tan lindos. Señor, la autoridad que le da a los cristianos para disfrutar de esa vida abundante. Quiero que dejes un momento que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida y te muestre si hay temores y que renuncies. Digas: renuncio al temor, renuncio al temor, echo fuera el temor. Ya no soy yo un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. No soy alguien que está oprimido por el temor, sino soy alguien que tiene a Jesús en la vida y que entonces voy a vencer al temor. ¿Adoramos? Paz, dame de tu paz. Sí, Señor. Tormenta cesará al oír. Sí, Señor. Tu llamada, paz en la adversidad. Las olas calmarás. Tu poder lo hará. Cristo